Vamos a examinar la palabra de Dios, mis hermanos, y el título de la predicación el día de hoy, mis hermanos, el título de la predicación se llama ¿Cómo ser un discípulo de Cristo diferente? Así se llama el título de la predicación. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, eres bueno y misericordioso. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera. Háblanos con tu palabra hoy, mi Dios, que tu palabra lo llene todo, que tu palabra nos mueva a exaltarte y adorarte, que tu palabra, mi Señor, te honre a ti y solo a ti, mi Dios, que tú seas exaltado con tu palabra y que nosotros al meditar tu palabra, Señor, podamos glorificarte, atesorar tu palabra en nuestro corazón y ponerla en práctica, que tu palabra, Señor, sea el vehículo para transformarnos por medio del Espíritu Santo, porque tu palabra es un espejo perfecto que nos dice cómo somos, qué estamos haciendo y penetra profundamente, mi Señor, y desmenuza aún nuestros motivos más internos, más profundos. Señor, háblanos pues con tu palabra y, Señor, te doy las gracias por lo que tú vas a hacer por medio de tu palabra. Úsame también para que yo pueda exponer tu palabra bien y de manera adecuada, sin error. Ayúdame en esto, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. El pasaje que traigo hoy para compartirles, mis hermanos, está enmarcado en Lucas 12, mis hermanos, perdón, en Lucas 9. Y quiero leerles para ustedes, mis hermanos, o quiero que examinemos la palabra de Dios en este sentido. La verdad es que, mis hermanos, estamos llamados a ser discípulos de Cristo. Cuando el apóstol Pablo fue llevado por Bernabé a una ciudad llamada Antioquía, esta ciudad, mis hermanos, fue la primera ciudad en donde se comenzó a compartir el evangelio de manera abierta tanto a judíos como a no judíos. Y allí se formó una iglesia en este sitio, una ciudad que se formó por laicos o por obreros o creyentes que fueron saliendo desde Jerusalén y llegaron a este lugar y fundaron una iglesia próspera, una iglesia evangelística y una iglesia misionera. Entonces los apóstoles, al oír acerca de esta iglesia, enviaron a Pedro y a Juan. Los enviaron para ver qué estaba sucediendo y enviaron también a Bernabé. Bernabé, mis hermanos, se alegró mucho al ver esta iglesia. Y entonces se acordó de Pablo, que Pablo, mis hermanos, después de su conversión en Damasco, se había dirigido a su pueblo natal, que era Tarso, y allí estuvo durante 14 años el apóstol Pablo, esperando esta oportunidad para que Dios le usara. Bernabé fue por él, lo trajo a Antioquía y allí comenzaron a enseñar a las personas, comenzaron a enseñarles. Pero dice el pasaje, mis hermanos, y quiero compartirles allí, que dice, mis hermanos, que Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, para que le ayudara en esa obra de esa iglesia. Y dice el versículo 26 que cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, a esta iglesia. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Dice el pasaje, mis hermanos, a continuación, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Lo pueden subrayar? O creo que lo tienen subrayado, me parece, ¿verdad? Sí, está subrayado. Mis hermanos, este pasaje es importante. Antes a los creyentes, a los cristianos, no se les llamaba cristianos, se les llamaba seguidores o los de este camino, o también se les decía simplemente discípulos. Pero este pasaje es fundamental para nuestro entendimiento hoy, mis hermanos. Muchas personas hoy dicen que ¿quién eres? Soy cristiano. Pero realmente, mis hermanos, lo que significa ser cristiano el día de hoy es ser discípulo de Cristo. Una persona puede decir soy cristiano, pero en realidad no ser un verdadero discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo, mis hermanos, es un seguidor de Cristo en particular.
Un discípulo, mis hermanos, es alguien que aprendía junto a su maestro, que le seguía y aprendía acerca de sus enseñanzas para ponerlas en práctica. Eso es un discípulo. Y nosotros debemos considerar, mis hermanos, que un cristiano, verdadero cristiano, para nuestros días, entendiendo que la palabra cristiano está muy diluida, entendiendo que la palabra creyente o cristiano, mis hermanos, está diluida porque no se ve un compromiso real. Nosotros debemos entender que un cristiano, mis hermanos, está llamado a ser un discípulo de Cristo. Hoy en día, un cristiano debe manifestarse de esta manera, como un discípulo. A los cristianos se les llamó por primera vez, o a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Pero ahora, mis hermanos, en Antioquía, pero ahora, en nuestro tiempo, 2000 años de distancia de Antioquía, en otro tiempo, en otro lugar, nosotros debemos entender que un cristiano es un discípulo. Es un verdadero discípulo, mis hermanos. Hay un estudioso cristiano, mis hermanos, sociólogo cristiano, que se llama George Barna. Él, mis hermanos, hizo un estudio en iglesias de Estados Unidos y él encontró, mis hermanos, que el 90% de los creyentes en Estados Unidos no son discípulos. En realidad se conforman con ir a la iglesia, tener un poco de cristianismo, leer un poco la Biblia y solamente el 90% de los asistentes a las iglesias en Estados Unidos. Yo creo, mis hermanos, que en nuestro país puede pasar algo similar. O es algo similar. Muchos se conforman solo con un cristianismo, mis hermanos, de domingo, en el cual solamente vienen a un culto, se llenan de un poco de la palabra de Dios, examinan un poco la Biblia entre semana y solamente eso, sin ser verdaderamente discípulos de Cristo. Esta es la razón por la cual quiero compartirles hoy esto en esta mañana, mis hermanos. Quiero compartirles hoy esto en esta mañana. ¿Cómo podemos ser discípulos de Cristo diferentes? ¿Qué nos debe caracterizar como cristianos? Si somos verdaderamente cristianos, si somos verdaderamente discípulos, ¿qué nos debe de caracterizar? Y mis hermanos, lo que quiero que veamos, que examinemos hoy, en esta mañana, mis hermanos, son 3 características que tú y yo debemos tener como discípulos de Cristo. 3 características que debemos tener como discípulos de Cristo, mis hermanos. Y quiero que lo veamos enmarcado esto en el pasaje que está en Lucas 9, del 57 al 62. El Señor Jesús, mis hermanos, tiene 3 encuentros con 3 hombres diferentes, a los cuales el Señor les explica el costo de ser discípulos. Pero previo a esto, el Señor Jesús fue rechazado por las personas. El Señor Jesucristo fue rechazado. Si ustedes leen con atención el pasaje, mis hermanos, de Lucas 9, en los versículos anteriores, el Señor Jesús fue rechazado por las personas. A Jesús lo rechazaban. Y ahora, mis hermanos, se encuentra con estas personas y les muestra el concepto de lo que es ser un discípulo de Cristo. Entonces, quiero que veamos cada una de estas 3 personas, mis hermanos. Quiero que veamos cada uno de estos 3 pasajes donde veremos 3 personas. Y veremos, mis hermanos, he dividido ahora la predicación, cada uno de ellos veremos el análisis del pasaje, veremos un análisis pequeño del pasaje y luego la aplicación para nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la primera característica que debo tener como discípulo de Cristo? ¿Qué es lo primero, mis hermanos? En primer lugar, yo seré un discípulo comprometido. Por favor, si lo pueden anotar allí. Seré un discípulo comprometido. Seré de esta clase de discípulo. ¿Qué dice el pasaje, mis hermanos? Dice Lucas 9, 57 y 58. Dice de la siguiente manera. Dice, mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras, es decir, cuevas, y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús iba caminando, mis hermanos, del otro lado del mar de Galilea. La multitud estaba allí y una persona se acerca y le dice, te voy a seguir donde quiera que vayas. Jesús le da una respuesta, mis hermanos, que tú y yo debemos tomar mucho en consideración. Y vamos a ver el análisis de estos 2 versículos, mis hermanos. En primer lugar, vamos a ver el análisis. Este hombre, mis hermanos, era un escriba. Era un escriba, si lo quieren anotar. ¿Qué era un escriba, mis hermanos?
Un escriba era una persona que se encargaba de escribir, de transcribir los textos del Antiguo Testamento. Los judíos, mis hermanos, tenían en el Antiguo Testamento la Torá, son los 5 primeros libros de la Biblia, y el resto de los libros le llamaban los profetas. Es decir, desde Josué hasta Malaquías o Zacarías, mis hermanos, todo eso eran los escritos, los profetas. Entonces dividían el Antiguo Testamento en 2, la Torá, la ley y los profetas, solamente. Pero los escribas eran personas religiosas que estaban especializadas en transcribir el texto sagrado del Antiguo Testamento y lo transcribían y lo escribían y lo escribían. En eso estaban especializados. En este sentido, mis hermanos, esta persona era un escriba. ¿Cómo sabemos que era un escriba? En Mateo 18, mis hermanos, en Mateo 8, perdón, es el pasaje paralelo en el Evangelio. En el Evangelio dice el pasaje, mis hermanos, que vino un escriba y le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Mateo 8:19. Y si ustedes leen el 8:20, dice exactamente lo mismo. Dice que Jesús le respondió de la misma manera: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Este pasaje de Mateo 8:19 y 20, mis hermanos, es el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, que nos está relatando esto mismo Lucas en este evento. Por esta razón sabemos que era un escriba, era un hombre religioso en primer lugar, mis hermanos, este hombre que se acerca con Jesús. Segundo lugar, mis hermanos, este hombre se ofreció como discípulo. Se ofreció como discípulo, quizás al ver, mis hermanos, las enseñanzas de Jesús, quizás al ver cómo Jesús compartía con las personas, quizás al ver, mis hermanos, lo que Jesús estaba diciendo a la gente, se convenció. Era una persona religiosa y él mismo se ofreció como discípulo. Si ustedes ven el pasaje, mis hermanos, de Lucas 9:57, dice que mientras iban por el camino, uno, es decir, este escriba le dijo, él mismo se ofreció: te voy a seguir a todos lados, a donde quiera que vayas. Él mismo se ofreció como un discípulo, mis hermanos. Pero vean ustedes el ofrecimiento, mis hermanos. En tercer lugar, este hombre se ofreció un compromiso de manera incondicional. ¿Cómo sé que era incondicional? ¿Cómo sabemos que era incondicional? Si ustedes ven el texto, mis hermanos, el versículo 57 dice: te seguiré, ¿cómo dice, mis hermanos? A donde quiera que vayas. Es decir, pase lo que pase, en cualquier circunstancia te voy a seguir. Pase lo que pase, a donde quiera que vayas, voy a estar contigo. En otras palabras, mis hermanos, era como un seguidor emocional. Era un religioso, se emocionó de ver a Jesús y de repente exclamó, se acercó con él y dijo: te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Así hay personas también en nuestros días. Son seguidores emocionales de Cristo Jesús que de manera, mis hermanos, pueden hacer un compromiso incondicional. Le dice a Jesús: te voy a seguir donde quiera que tú vayas, pase lo que pase, a donde sea, cualquiera que sea la circunstancia, te voy a seguir. Esa era la clase de persona que se había ofrecido como discípulos. Cuarto lugar, mis hermanos, esta persona, déjame decirte, se parece a nosotros también. Y a muchas personas en nuestros cultos como iglesia. Muchas personas, después de escuchar un culto, mis hermanos, le ofrecen su lealtad y su compromiso a Jesús sin condiciones. Sin condiciones, después de escuchar un predicador o una lección, o después de escuchar cantos, o después de estar orando, le dicen a Dios o le dicen al Señor Jesucristo: te voy a seguir sin condiciones. Voy a seguirte, y le ofrece su lealtad y compromiso al Señor, sin condiciones, pase lo que pase. En nuestros días también hay seguidores de esta manera. Hay seguidores de este estilo, mis hermanos. Hoy mismo le ofrecen a Cristo Jesús su lealtad, le ofrecen seguirle a Cristo, mis hermanos, y un compromiso a toda prueba, sin ninguna condición. Lo que nos dice, mis hermanos, en quinto lugar, es que esta persona era un discípulo impulsivo, que no estaba considerando el costo.
No estaba considerando el costo de ser discípulo. Déjame decirte que ser discípulo lleva un costo. Ser seguidor de Jesús lleva un costo. Y este hombre religioso que estaba emocionado de ver a Jesús allí pasar, este hombre, mis hermanos, le ofrece su lealtad y compromiso a Jesús sin condiciones. Y lo que estaba manifestando en esta situación es que era impulsivo. ¿Cómo sabemos que era impulsivo? Porque Jesús, mis hermanos, que conoce el corazón de las personas y su mente también, sabe lo que tenía en mente o lo que tenía dentro de sí este hombre. Por eso le responde así: las zorras tienen cuevas, tienen un sitio donde esconderse, y las aves del cielo también tienen un nido donde guarecerse. Pero le dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Por qué le dice esto Jesús? Se lo dice porque sabe que este hombre, cuando llegue a alguna dificultad, va a ir para atrás. Jesús no tenía bienes de ningún estilo. Jesús no tenía bienes de ninguna clase. Y cuando fuera con él, este hombre debería adaptarse a la manera de vivir de Jesús y seguir el estilo de vida de Jesús. Por eso, mis hermanos, sabemos, por la respuesta de Jesús, es que este hombre era un hombre impulsivo, meramente emocional, que no estaba considerando el costo de seguir a Cristo Jesús. Este es el análisis del pasaje, mis hermanos, pero quiero que veamos la aplicación. En primer lugar, ¿qué lecciones podemos aprender de este hombre aquí? Son 4 lecciones que tú y yo podemos aprender de este hombre. En primer lugar, mis hermanos, ¿qué aplicación podemos tener para nuestras vidas? En primer lugar, mis hermanos, Jesús no se impresiona con las palabras de nuestra boca. Es lo primero que podemos aprender. No se impresiona con las palabras de nuestra boca. Muchos de nosotros, tú, yo, podemos decir palabras rimbombantes, podemos orar de una manera muy florida, podemos decirle a Jesús: sí, Señor, te voy a seguir, pase lo que pase, cualquiera que sea las circunstancias. Pero Jesús no se impresiona con nuestras palabras, mis hermanos. Él sabe que nuestros labios frecuentemente hacen declaraciones que tienen poca relación con lo que hay en nuestro corazón, con el contenido de nuestro corazón. A veces nuestras palabras son dichas, mis hermanos, de manera impulsiva, como este hombre, pero no reflejan verdaderamente lo que existe en nuestro corazón. Y lo que debemos entender es que Jesús no se impresiona con nuestras palabras, mis hermanos. Podemos impresionar a otros, podemos impresionar a otras personas, pero a Jesús no, porque Él ve lo que hay en nuestro corazón y sabe el contenido de nuestros corazones. Ser discípulo, mis hermanos, es más que meras palabras. Ser discípulo de Jesús, mis hermanos, son más que palabras. Y esto nos lleva al segundo punto. La segunda lección que tú y yo tenemos que aprender es esta: que, mis hermanos, la vida espiritual y un verdadero discípulo no se define con palabras, sino con obediencia. No se define nuestra vida espiritual y el hecho de que seamos discípulos de Cristo, mis hermanos, no se define por nuestras palabras. Tú puedes decir que eres cristiano, es más, puedes decir que eres discípulo de Cristo y que eres un seguidor de Cristo y que le buscas y que le sigues. Pero si no lo haces, si no estás considerando el costo, si no estás considerando que debes seguir a Cristo pase lo que pase, y no eres un discípulo comprometido, en realidad entonces solamente son palabras. Mis hermanos, no debemos olvidar lo que el profeta Samuel le dijo a Saúl, que Dios, mis hermanos, le gusta más la obediencia que los sacrificios. Cuando Saúl, mis hermanos, desobedeció a Dios y no hizo lo que le había mandado de, a raer o desechar a todos los amalecitas, sino que se quedó con bueyes, vacas y bienes. Y entonces cuando Samuel llegó y le dijo: ¿qué es esto que oigo allí en el establo? Estas vacas que mugen, estas ovejas balidos de ovejas.
Dice, ¿no te dije que no deberías tomar nada y que todo debían destruirlo? Dice, no, antes bien obedecí, porque traje esto para darle sacrificio a Dios. Y es entonces Samuel que le dice, a Dios no le gusta esta clase de sacrificios, Dios más bien se agrada en que se le obedezca. Y es lo mismo para ti y para mí. Debemos entender, mis hermanos, que la vida espiritual, el verdadero discipulado no se define con palabras, se define con obediencia. Tercer lugar, mis hermanos, la tercera lección. ¿Cuál era el problema de este hombre? ¿Cuál era el problema de este hombre y también de muchos creyentes? El problema de este hombre, mis hermanos, era que, como el de muchas personas, el de muchos cristianos, es mis hermanos, parece comprometido. Sí, Señor, te voy a seguir, pero. Siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Siempre hay un pero que anteponer para seguir a Cristo. Siempre hay un pero que anteponer para hacer algo, mis hermanos. La verdad es que este hombre aspiraba a tener una vida espiritual. Este hombre aspiraba a algo más de ser meramente religioso. Este hombre se encargaba de transcribir las escrituras y de escribirlas letra por letra. Y cuidaban mucho los escribas, mis hermanos, de no equivocarse. Cuidaban mucho esto. Tenían que escribir las palabras en el orden y tenían que escribir cierto número de palabras y caracteres cada día. Y no equivocarse en este trabajo, en esto que estaban haciendo. Pero este hombre se da cuenta que le hace falta algo. Era un hombre religioso y aspiraba a una vida espiritual, aspiraba a algo, pero no deseaba experimentar ninguna incomodidad, si lo quieres anotar. ¿Por qué sabemos esto? Por las palabras que Jesús le dijo, mis hermanos, de las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús sabía el contenido del corazón de esta persona. Aspiraba a tener vida espiritual, pero no deseaba experimentar ninguna incomodidad. Déjame decirte que muchos creyentes son así. Quiero tener vida espiritual, quiero profundizar, quiero crecer en mi vida espiritual, quiero ser un verdadero discípulo de Cristo, pero quiero estar cómodo. No quiero tener ninguna incomodidad. Hace tiempo, mis hermanos, en uno de los boletines de aquí de la iglesia, hace ya bastantes años escribí esto, mis hermanos, ¿por qué debo ir a la iglesia cuando llueve? Podría trasladarlo hoy, mis hermanos, diciendo, ¿por qué debo ir a la iglesia cuando hace frío? ¿No? ¿Por qué debo ir a la iglesia cuando llueve? Yo ponía allí, escribía a mis hermanos, porque debo entender que Dios es justo y bueno, y hace salir su sol y su lluvia sobre buenos y sobre malos, y constantemente me da de lo que Él hace. Es generoso. Y a veces nosotros escatimamos, mis hermanos, y somos mezquinos en darle a Dios nuestro corazón y todo nuestro ser. Y no deseamos experimentar incomodidades de ninguna especie, ni pasar por ningún tipo de situación que proporcione molestias personales. No me quiero molestar. Quiero crecer, sí. Quiero crecer en lo espiritual, pero no quiero que esto me cause molestias. ¿Saben, mis hermanos? Los jugadores o los atletas de alto rendimiento, para vencer los vemos en el estadio. Y parece que juegan y lo hacen muy fácil, mis hermanos. Un jugador de fútbol o un corredor, mis hermanos, cuando corre y uno lo ve y dice, parece fácil. Pero en realidad, mis hermanos, no es así. Han pasado horas y horas y horas de arduo entrenamiento, de dolor, de fatiga, de cansancio, de pararse temprano y de ser disciplinados para estar en ese deporte o en esa carrera. Y lo mismo sucede con un creyente, mis hermanos. Muchas veces queremos crecer en lo espiritual, queremos profundizar en nuestra vida espiritual, pero no queremos tener ninguna molestia o clase de incomodidad. Pero ¿saben? La cuarta lección que tú y yo tenemos que entender es esta. Es que Jesús nos llama a recorrer el mismo camino de Él. Es el mismo camino. Exactamente
el mismo camino de Jesús. Si uno lee los pasajes anteriores, mis hermanos, si lo quieren ver conmigo y quieren abrir sus Biblias, Lucas 9, ¿quieren abrir sus Biblias, mis hermanos? Por favor, Lucas 9, donde estamos viendo este pasaje. Si ustedes ven un poco antes, mis hermanos, dice el pasaje, mis hermanos, Lucas 9. En Lucas 9, mis hermanos, uno puede ver que Jesús es rechazado. Si ustedes ven el pasaje, mis hermanos, Jesús dice que Él anuncia su muerte, dice allí en Lucas 9, del 21 al 27. Jesús, mis hermanos, sabe que le van a matar. Incluso, mis hermanos, sabe que no debe acercarse a Jerusalén, pero dicen, mis hermanos, que Él afirmó su rostro para seguir yendo hacia allá. Jesús, mis hermanos, siguió su camino para seguir hacia allá. Mis hermanos, dice, si ustedes ven aquí desde Lucas 9 y pueden leer el pasaje, mis hermanos, dice que donde quiera que iba, mis hermanos, la gente se agolpaba. Y luego murió Juan el Bautista, y luego alimentó a los 5,000, a todas estas personas, y luego, mis hermanos, las personas comenzaron a dejarle. Y es entonces que Jesús anuncia su muerte. Dice los versículos del 21 al 27. Y luego, mis hermanos, los versículos del 28 hasta el 36, dice allí el pasaje, mis hermanos, que Jesús se transfiguró delante de a Pedro, Juan y Jacobo. Una metamorfosis, lo vieron diferente. Y luego bajó Jesús para sanar al muchacho endemoniado, los versículos del 37 al 43. Y más adelante dice, el Jesús anuncia otra vez su muerte. Dice los versículos del 43 al 45. Jesús está anunciando estas cosas. Y lo que todos estos pasajes, mis hermanos, lo que nos están diciendo es que Jesús estaba verdaderamente comprometido con su misión. Había hecho un compromiso Jesús. Sabía que le iban a matar, pero seguía haciendo lo que tenía que hacer. Es un contraste, mis hermanos, de Jesús con este hombre del pasaje que estamos observando, pero también es un contraste muchas veces con nosotros. Déjame decirte esto. Este no es un llamado a una privación personal, es decir, mis hermanos, a que nos metamos en un monasterio, que nos abstengamos de algunos alimentos o que flagelemos nuestros cuerpos. No se trata de esto. De lo que se trata es que tú y yo debemos entender que debemos estar dispuestos a todo por seguir a Jesús. Debemos estar dispuestos a todo por seguir a Cristo. Este escriba desafortunadamente no era de esta condición. A pesar de que sus palabras lo decían, te voy a seguir a donde quiera que tú vayas, la condición de su corazón era diferente. Mis hermanos, lo que tú y yo debemos entender es que el discipulado, el ser discípulo de Cristo, requiere un compromiso amplio y total. Requiere una entrega total, una entrega completa a Cristo Jesús para obedecerle en todas las cosas. De eso se trata ser discípulo de Cristo. Segundo lugar, mis hermanos, el segundo hombre que tuvo un encuentro con Jesús. Y este hombre, aprendemos algo, mis hermanos. ¿Qué clase de discípulo tengo que ser tú y yo? O tenemos que ser tú y yo. Segundo lugar, tenemos que ser discípulos con una sola lealtad. Si lo quieres anotar. Tenemos que ser discípulos con una sola lealtad. Tenemos que ser de esta clase de discípulos. Mis hermanos, el pasaje dice de la siguiente manera. Le dice, a otro le dijo, ven tras mí, sígueme. Pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús. Pero tú ve y anuncia por todas partes
el reino de Dios. ¿Cuál es el análisis de estos dos versículos? ¿Cuál es el análisis, mis hermanos? En primer lugar, este hombre era un discípulo. Este hombre, mis hermanos, era un discípulo. Si lo quieres anotar, voy a regresar a este punto un poco más adelante. Este hombre era un discípulo. También, mis hermanos, es probable que este hombre haya sido el primogénito de una familia judía. ¿Por qué? Porque cuando una persona, un familiar, una persona moría, mis hermanos, o el padre, el que se hacía cargo del funeral, el que se hacía cargo de todas las cosas era el primogénito. Entonces, es probable que haya sido el primogénito y era una familia judía, porque esta era la costumbre de los judíos. El primogénito, el mayor, tenía que hacerse cargo de los funerales de los padres. Entonces, esto es lo que aprendemos de este hombre. En primer lugar, era un discípulo. Voy a regresar a ese primer punto en un poco más adelante. Segundo, es probable que haya sido el primogénito, mis hermanos, porque tenía que encargarse del funeral del padre. Tercer lugar, mis hermanos, quizás a ti y a mí nos parezca esta situación un poco intransigente. Jesús le dice, mis hermanos, ven, sígueme. Pero él contesta, sí, pero permíteme primero que vaya a enterrar a mi padre. ¿No te parece intransigente? Nos parecería intransigente a ti y a mí, mis hermanos, en nuestra condición actual. En nuestra época, mis hermanos, nos parecería a ti y a mí intransigente. Pero hay que entender dos cosas en la petición de este hombre. Hay que entender dos cosas en la petición de este hombre. En primer lugar, mis hermanos, su padre no estaba muerto. Él quería esperar a que muriera. Su padre no estaba muerto, no había muerto. Cuando uno lee con precisión el pasaje, mis hermanos, la idea que da es de que el padre vivía y todavía no moría. Pongamos, por ejemplo, mis hermanos, que el padre estuviera enfermo y que fuera a morir a los pocos días. Pero no se trataba solamente de una dilación de una semana, no se trataba, mis hermanos, solamente de, bueno, deja que yo entierro a mi padre y luego te sigo, deja una semana o 2 semanas y luego te sigo. No, porque la costumbre judía, mis hermanos, el proceso de enterrar a un muerto duraba por lo menos 1 año para los judíos. Duraba por lo menos 1 año. ¿Qué quiero decir, mis hermanos? Es decir, la enterraban, ¿sí? Lo enterraban pronto, en 24 horas, mis hermanos, lo enterraban a las personas que morían. Pero después la persona, el primogénito, tenía que guardar luto durante 1 año y después tenía que sacar las cenizas del padre y ponerlas en otro lugar. Esa es la costumbre de los judíos. Y todo este ritual, mis hermanos, lo hacían durante 1 año. Llevaba todo el proceso 1 año. Entonces, mis hermanos, la situación puede parecernos un tanto intransigente. Porque Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia, le dice el Señor Jesucristo, por todas partes el reino de Dios. Lo que quiere decir de Jesús, mis hermanos, a este hombre es que hay una urgencia. Hay urgencia. Hay algo que es más importante que esto. Es una urgencia. En cuarto lugar, mis hermanos, haciendo el análisis de este versículo, mis hermanos, debemos entender, sí, les dije que iba a regresar al primer punto, este hombre era un discípulo. Pero fíjense bien, este hombre era discípulo y Jesús le hace la invitación de seguirlo. La misma invitación que le hace a Mateo, sígueme. La misma invitación que le hizo a los primeros discípulos, a Pedro, a Juan, a Andrés y Jacobo, síganme. Es la misma clase de invitación. ¿Cómo sabemos que era discípulo? En Mateo 8:21, el pasaje paralelo, mis hermanos, dice allí el pasaje, dice otro de sus discípulos. ¿Lo pueden ver? Este hombre era discípulo, es decir, ya era un seguidor de Jesús. Ya había estado con Jesús, estaba siguiendo sus enseñanzas, quizás iba con él a diferentes lados. Y a este hombre que era discípulo, Jesús le hace una invitación de seguirlo. Sígueme. Puede parecer una incongruencia. ¿Qué le dice a un discípulo? Ya a un seguidor le dice, sígueme. ¿Por qué le dice esto a un seguidor? Por una razón, mis hermanos. Porque este hombre era un discípulo enredado.
¿Lo puedes colocar? Tenía conflictos de calendario, tenía conflictos en su corazón, tenía conflictos en sus prioridades, este hombre. Y sabes, este hombre se parece a muchos creyentes hoy. El primero era un hombre religioso, como ya lo vimos, era un escriba. Pero este es un discípulo, un seguidor de Jesús, que él le dice, sígueme. Es como si tú a mí nos dijeran, oye, eres cristiano, eres creyente, sí. Y Jesús te pareciera, sígueme. Oye, Señor, pero yo ya te sigo. No, lo que te quiero decir es que me sigas bien. Sígueme bien. Y saben, mis hermanos, esto es lo que muchos creyentes necesitan hoy en día. Lo que muchos creyentes necesitan hoy en día, entender, mis hermanos, ¿cómo puedo yo ser un buen seguidor de Cristo Jesús? ¿Cómo puedo yo ser un buen seguidor de Jesús? Este hombre, lo que sucedía, mis hermanos, es que estaba enredado con muchas cosas, tenía otras prioridades. Te voy a seguir, sí, pero primero, deja que haga esto. Primero, deja que haga esto otro. Primero, deja que haga esto. Tenía conflictos de prioridades y conflictos de calendario. Este hombre era así. Esto es lo que vemos en el análisis del pasaje, mis hermanos, en estos dos versículos. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? La aplicación para nosotros, mis hermanos, es esta. Hay 4 aplicaciones. En primer lugar, déjame decirte que en el reino de Dios no existen voluntarios. No hay voluntarios, hay personas escogidas. Hay personas que son elegidas. No hay voluntarios. Siempre el Señor llama a los que son suyos. A lo largo de la Biblia, mis hermanos, vemos algo que se llama la doctrina de la elección. Hay muchos que se equivocan porque la llevan al extremo. Bueno, si Dios me elige a mí, entonces puedo hacer lo que sea, puedo pecar, ¿no? No es una licencia para que peques, el hecho de que Dios te elija. Más bien es un gran compromiso y un gran privilegio que Dios te haya elegido. Dios elige a las personas, escoge a los suyos. Como este hombre, estaba el discípulo allí y Jesús le dice, sígueme tú, sígueme. Y en el reino de Dios, en el Evangelio, mis hermanos, no existen voluntarios. Lo que existen son personas elegidas y escogidas por la gracia y la misericordia de Dios. Es así. Personas escogidas, personas elegidas por Dios. De tal manera, mis hermanos, que ninguno tiene mérito. Yo no tengo ningún mérito de ser creyente. No tengo ningún mérito de ser discípulo de Cristo, ni tú tampoco lo tienes, porque es Dios quien nos ha puesto en este camino y nos ha elegido para ir en pos de Él. No tenemos ningún mérito tú y yo, no lo tenemos. ¿Para qué? Para que la gloria y la honra toda sea de Dios, solamente de Él. No hay ningún mérito, porque Dios es quien nos ha escogido y nos ha adoptado para ser hijos de Él. A veces cuando veo escenas en películas, mis hermanos, o sé de personas que han ido a un orfanato, mis hermanos, pienso en los niños que han sido escogidos. Si uno ve, mis hermanos, en las películas o personas que van a un orfanato a escoger a un niño y generalmente lo escogen pequeño y que sea el más bonito de todos. ¿No es así? Dice, no lo quiero pretito, no lo quiero moreno, ¿no? Lo quiero guapo porque va a ser mi hijo. ¿No es así? Y lo escogen. Pero a veces me pongo a pensar en los que no escogieron. Pero al que escogieron, qué gran privilegio. Y déjame decirte, cada uno de nosotros como creyentes hemos sido escogidos, elegidos por la gracia y la misericordia de Dios. Solo por eso. Y eso está de acuerdo con su soberanía, porque Él es Señor y hace lo que quiere. En el reino de Dios, mis hermanos, no existen voluntarios, solo personas escogidas. Y tú y yo hemos sido escogidos para ser verdaderos hijos de Dios, discípulos de Cristo, seguidores de Él. Segundo lugar, la segunda lección que tenemos que aprender de este pasaje es la siguiente:
que la única decisión posible al escuchar el llamado de Dios, cuando está allí con nosotros y nos dice, sígueme, la única decisión posible para ti y para mí es ponernos de pie y seguirlo, es decir, obedecer. Esa es la única decisión posible, no hay más, no hay más. Y es allí donde entra la doctrina de la libre albedrío. Es decir, Dios elige, Dios escoge, sí, es cierto, está en la palabra de Dios. Pero también, mis hermanos, está la responsabilidad humana. Y es allí donde entramos tú y yo. Dios nos ha escogido, Dios nos ha elegido, sí, gracias a Dios. Pero también, mis hermanos, si Dios nos ha escogido, nuestra decisión debe ser ponernos de pie y seguir a nuestro Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra devoción, con todo nuestro anhelo. Esa debe ser la decisión que tú y yo debemos tener y poner en acción. Si Dios me ha llamado a mí, me ha llamado a ser su hijo, me ha perdonado, me ha dado vida eterna, entonces la decisión que yo debo tomar es ponerme de pie y seguirlo de cerca. Esta debe ser nuestra decisión. Por otro lado, mis hermanos, hay una tercera lección que tú y yo tenemos que aprender. ¿Y cuál es esta? Es necesario tener una sola prioridad. Es necesario tener una sola prioridad, es seguir a Cristo. Esa debe ser nuestra prioridad. Muchos creyentes, mis hermanos, muchos creyentes, como este hombre era un discípulo, ya era un seguidor de Jesús, pero se hace necesario que Jesús le diga, sígueme, sígueme. ¿Qué acaso no estaba siguiendo a Jesús? No de la manera que Jesús quería, porque sabía lo que había en su corazón, sabía lo que tenía dentro de sí. Este hombre tenía algo allí en su vida, mis hermanos. Tenía otra prioridad. La idea, mis hermanos, es que nuestra prioridad debe ser seguir a Jesús y solo a Él. Cuando Jesús llama a sus discípulos, a Pedro y a Andrés, Juan y Jacobo, les dijo, sígueme. Porque los vio que estaban remendando las redes. Habían pescado durante toda la noche y en la mañana, después de recoger los peces, estaban remendando las redes para que al llegar la noche otra vez pudieran salir a pescar. Y Jesús les dice, sígueme y yo me voy a encargar de que tú seas un pescador de hombres. El énfasis, déjame decirte, y el énfasis para todo creyente es seguir a Jesús. Él se va a encargar de transformar nuestras vidas. ¿Te gusta evangelizar? Primero sigue a Jesús. ¿Te gusta enseñar la Biblia? Primero sigue a Jesús. ¿Te gusta cantar en un coro? Primero sigue a Jesús. ¿Te gusta hablar con otros y consolarles, ayudarles y servirles? Primero sigue a Jesús. ¿Te gusta venir al templo? Está bien, pero primero tienes que seguir a Jesús. El seguir a Jesús es primordial antes que cualquier otra cosa. Tiene prioridad. Este hombre estaba esperando, sí, yo te voy a seguir, pero primero deja que mis padres se mueran. Era un hombre enterrador, este hombre. Y lo que Jesús estaba diciendo, los muertos espirituales deben ocuparse de cosas que están muertas. Pero los que están vivos deben ocuparse de otra cosa. Los muertos espirituales deben ocuparse de cosas superfluas, cosas que van a pasar y que van a ser desechadas. Pero los que están vivos deben ocuparse de otras cosas. Entonces, en cuarto lugar, mis hermanos, la cuarta lección que tenemos que aprender es esta. Es que este es un llamado a dejar la vida superficial, a dejar las cosas innecesarias. Es un llamado a dejar la vida superficial para comenzar a compartir el Evangelio y seguir a Cristo. Es un llamado de Jesús. A este cristiano, a este discípulo, Jesús le hace el llamamiento, sígueme. ¿Qué acaso no era discípulo? Sí, sí lo era. Pero un discípulo que no estaba, mis hermanos, con sus prioridades de manera adecuada. Era un discípulo, mis hermanos, que no tenía lealtad.
Y lo que se requiere es tener una sola lealtad a Jesús y solo a Jesús. Entonces es un llamado a dejar las cosas superficiales, a dejar cosas, mis hermanos, para comenzar a compartir el Evangelio y seguir a Cristo Jesús, que eso es lo urgente. Eso es lo urgente. Jesús está haciendo un llamado radical, mis hermanos, a estas personas y también a ti y a mí. Es un llamado radical a nosotros, mis hermanos. Si somos creyentes, si somos cristianos, entonces tenemos que ser cristianos o discípulos de una sola lealtad, una sola prioridad. Tercer lugar, mis hermanos. En tercer lugar, ¿cómo puedo yo ser un discípulo de Cristo diferente? ¿Cómo puedo ser un discípulo diferente? En tercer lugar, mis hermanos, perdón, el pasaje antes, Mateo 10:37, ¿lo podemos leer, mis hermanos? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir? Mis hermanos, tenemos una lealtad suprema. ¿Quieres a tu papá? Sí, a tu mamá también. Yo les quiero a mi mamá. Papá falleció en el 2000. Quizás alguno de tus padres ha fallecido, pero tienes a tu padre o a tu madre. O tienes hijos. Bueno, mis hermanos, lo que nos está diciendo es que hay una lealtad suprema. Y nuestra lealtad debe ser a Cristo Jesús, nuestra primera prioridad. Tercer lugar, ahora sí, mis hermanos, ¿cómo podemos ser discípulos de Cristo diferentes, distintos? Tercer lugar, seré un discípulo que no se ata al pasado. Un discípulo que no se ata al pasado. Seré esto, un discípulo que no está atado al pasado. Dice este pasaje, mis hermanos, Lucas 9, 61 al 62, continuando con el tercer encuentro que Jesús tuvo con otro hombre. Le dice así: también otro le dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este es el pasaje y el encuentro que Jesús tiene con un tercer hombre. ¿Cuál es el análisis de este hombre? Yo me imagino a este hombre, mis hermanos, el análisis del pasaje. Yo me imagino a este hombre, mis hermanos, después de escuchar que un hombre religioso le dice: Señor, te voy a seguir, donde sea. Y Jesús le pone el costo. Y luego dice el pasaje, mis hermanos, ya lo vimos, que Jesús se acercó a otro hombre y le dice: sígueme. Y entonces este hombre me lo imagino diciéndole: ahora me va a decir a mí, me va a decir a mí, me va a decir a mí. Y antes de esto, este hombre se atreve y le dice: yo te voy a seguir. Eso es, este hombre, mis hermanos, se atreve. Al ver a los otros dos, este hombre se atreve a seguir a Jesús. Lo puedes colocar allí en ese espacio que tienes. Este hombre se atreve, no lo invitaron, se atrevió él. Él dijo: te voy a seguir. No lo dijo como el primero: a donde quiera que vayas. No lo dijo. No fue invitado como el segundo. Él se invitó solo. Lo vemos así en este pasaje. Dice, mis hermanos, él dijo a Jesús: te voy a seguir o te seguiré, Señor. Te voy a seguir. Pero tiene un pero este hombre. Dice: pero primero. Ya está subrayado allí, lo tienes en tu boletín. Puedes subrayarlo, ponle un círculo aquí en este pero primero. Dice: permíteme despedirme de los de mi casa. Permíteme despedirme de los de mi casa, así dice el pasaje. Jesús le contesta: nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Quizás a ti y a mí nos parecería un poco también intransigente esta respuesta de Jesús. Oye, pues qué malo, pues que se vaya a despedir, ¿no? Qué mal. ¿Pero por qué, mis hermanos? Déjenme decirles estas consideraciones. Este suena, mis hermanos, un tanto parecido al caso de Eliseo. ¿Lo puedes colocar allí, la palabra Eliseo? El caso de Eliseo. ¿Qué sucedió, mis hermanos, con Eliseo
tenemos esta historia en Primera de Reyes 19, y yo solamente puse los versículos 20 al 21, ahorita los voy a colocar en la pantalla, ustedes lo tienen ahí en su boletín. Pero el caso, mis hermanos, es que Elías estaba, mis hermanos, oculto, porque le querían matar, y estaba en una cueva, y entonces Dios se le aparece y le dice, mira, tienes que ir a Judá, y allí tienes que ungir a Jehú como rey de, Israel, de Judá. Y luego tienes que tomar un sucesor, tienes que tomar un discípulo y alguien que te va a sustituir. Y entonces Dios le da las indicaciones, se dirige a cierto campo y encuentra un hombre llamado Eliseo. Eliseo era calvo, era pelón, mis hermanos, era calvo Eliseo. Y entonces dice, Eliseo estaba arando la tierra. Y entonces Elías puso su manto sobre él. En una señal, tienes que ir conmigo. Entonces, dice el pasaje, mis hermanos, voy a ir contigo, le dijo Eliseo, pero dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te voy a seguir. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Es decir, ve, está bien, ve a despedirte de los tuyos. Y entonces, mis hermanos, dice el versículo 21, que se volvió, tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Es decir, fue a su casa, mis hermanos, este hombre Eliseo se despidió de su casa, hizo hasta fiesta, porque mató un par de bueyes, un par de vacas, las mató, mis hermanos, y les dio a comer a todos. Y le dijo, ya me voy. Hizo hasta fiesta. ¿Cuánto tiempo esperó Elías a Eliseo? Seguramente lo esperó, mis hermanos, todo un día. Pero Eliseo se fue tras Elías y le servía, dice el pasaje. Podemos ver, mis hermanos, que aquí el caso podría ser semejante, un tanto parecido, como Jesús le está diciendo a este hombre, le dice, sí, te voy a seguir, pero primero deja que despida de los de mi casa. Es diferente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús está haciendo énfasis en la urgencia de seguirlo. Jesús está haciendo énfasis en que uno debe seguir a Jesús, a Él, de manera radical, antes que cualquier otra cosa. Antes que cualquier otra cosa. Es lo más importante de la vida, es seguir a Jesús. Y hay que hacerlo de manera urgente. No hay tiempo para esperar. No hay tiempo para dilación. No hay tiempo para hacerlo después. Hay que hacerlo hoy y hoy hay que hacerlo. No hay tiempo. Es diferente. Podría parecernos algo similar. Bueno, si Elías se fue a despedir, ¿por qué yo no? Eliseo se fue a despedir, ¿por qué yo no puedo ir a despedirme? Es diferente, mis hermanos, porque Jesús está haciendo énfasis en que el seguir a Jesús hay que hacerlo de una manera radical y hay que hacerlo urgente. Hoy no admite dilación, no admite espera. No puedes esperar por seguir a Jesús. Muchos son así. Muchos son así. Voy a seguir a Jesús, pero primero tengo que hacer esto. Voy a seguir a Jesús, pero primero voy a terminar la escuela. Voy a seguir a Jesús, pero primero me voy a jubilar. Voy a seguir a Jesús, pero primero me voy a casar. Voy a seguir a Jesús, pero primero me voy a divorciar. Voy a seguir a Jesús, pero primero. Y siempre hay un pero primero para luego seguir a Jesús. ¿Saben? Este es el caso de una persona que está mirando para atrás y que está atada al pasado. Está atada al pasado, si lo quieres anotar. Es el ejemplo. Este seguidor es un seguidor de Jesús que está atada a las cosas y que no quiere dejarlas. Mira siempre para atrás. Jesús descubre lo que hay en su corazón. Por eso le dice, ninguno que poniendo la mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque al ponerse en un arado, mis hermanos, uno tenía que mirar siempre para adelante para que el surco fuera hecho de manera adecuada y hubiera la distancia adecuada entre un surco y otro surco y fuera hecho de manera correcta, de manera derecha. Si una persona va arando y siempre va mirando para atrás, el resultado va a ser que el surco va a estar chueco, se va a desviar, no va a servir. Por eso Jesús pone este ejemplo de la vida cotidiana y lo aplica a esta persona. Le dice así,
Nadie que después de poner la mano en el arado, es decir, de seguir a Cristo, de estar en el Evangelio y está mirando para atrás, es apto. No puede ser. Y este es el ejemplo, mis hermanos. Esta persona es una persona que está mirando para atrás, atada a las cosas del pasado, a las cosas que ha dejado atrás, siempre mirando hacia atrás. Cuando Dios condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, condenó a estas ciudades, sacó a Lot, a su esposa y a sus hijas, las sacó de allí. Y cuando Lot dijo, déjenme ir, en lugar de ir al campo, déjenme ir a esta ciudad pequeña, Zoar se llamaba la ciudad. Y entonces los ángeles le dijeron a Lot y a su familia, versículo 17 de Génesis 19, cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires, ¿cómo? Atrás de ti, porque es urgente, en eso te va la vida. No mires para atrás, no mires, ni te pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Es urgente, no mires para atrás, porque si miras para atrás hay un gran peligro, verdaderamente hay peligro. Más adelante dice que llegaron a la ciudad de Zoar y de allí se salieron. Y agrega el versículo 26, mis hermanos, dice que entonces la mujer de Lot miró ¿para dónde? Para atrás. Y se volvió estatua de sal. Muchos creyentes, mis hermanos, son en este sentido. Muchos creyentes, mis hermanos, son de esta clase. Miran para atrás. Pero tú y yo debemos darnos cuenta que mirar para atrás trae un gran peligro. Trae un gran peligro, mis hermanos, mirar para atrás. Quinto lugar, mis hermanos, este hombre era un seguidor inconstante. Un seguidor inconstante. ¿Por qué? Era un seguidor, mis hermanos, inconstante. Es decir, seguía a Jesús, no siempre. En otras ocasiones se alejaba de él e iba para atrás. Un seguidor inconstante. Dice la Biblia, mis hermanos, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, el hombre que tiene dividido su corazón. Y así hay creyentes. Hay cristianos que quieren seguir a Cristo, pero tienen dividido su corazón. Sí, quiero seguir a Cristo, pero también quiero esto, otro, y van para atrás. Y debemos darnos cuenta que en esto hay un gran peligro. El hombre que tiene su corazón dividido de doble ánimo no va a conseguir nada. No conseguirá nada. Y hay un gran peligro como con la mujer de Lot. ¿Cuál es la aplicación de este pasaje? ¿Cuál es la aplicación, mis hermanos? Vamos a ver la aplicación. La aplicación es esta, mis hermanos. Hay 4 lecciones que aprender. Hay que tener una sola devoción, un solo afecto en nuestro corazón. No hay que tener el corazón dividido, hay que tener una sola devoción, un solo afecto, un solo anhelo a Jesús y solo a Jesús en nuestros corazones. Esto es lo que hay que tener en nuestros corazones, mis hermanos, solo a Jesús. Esta es la lección que tú y yo podemos aprender hoy en esta mañana. Si tenemos corazones divididos, mis hermanos, no iremos a ninguna parte. Y déjame decirte, hay un grave riesgo de ir para atrás. Un grave riesgo. Segundo lugar, mis hermanos, el mirar atrás es un gran peligro porque puede desviarnos. Por eso Jesús dice, mis hermanos, ninguno que poniendo la mano en el arado y mira para atrás es apto para el reino de Dios, porque hay un peligro. Y déjame decirte, si tú eres esta clase de seguidor, hay un gran peligro. Estás atado al pasado, a las cosas del pasado, pecados del pasado, placeres del pasado, personas del pasado. Pero tú y yo
debemos seguir hacia adelante. El mirar para atrás es peligroso, muy peligroso, mis hermanos, porque esto puede desviarnos del camino de Cristo. A veces hay creyentes que están atados mirando para atrás y se desvían. Por otro lado, tercer lugar, un verdadero seguidor, mis hermanos, un verdadero discípulo de Cristo no se distrae. No se distrae. La verdad, mis hermanos, un verdadero seguidor de Jesús no debe distraerse. Una sola cosa decía el apóstol Pablo. Una sola cosa tengo en mente, una sola cosa, este es mi propósito, alcanzar a Jesús y a este resucitado. Una sola cosa tengo en mente, y esto es lo mismo que tú y yo tenemos que seguir. Hay muchas cosas a nuestro alrededor, voces que nos distraen, asuntos, circunstancias, placeres. Pero déjame decirte que un verdadero seguidor, un verdadero discípulo no se distrae. Debe seguir hacia adelante. Cuarto lugar, mis hermanos, hay que dejar las cosas que nos atan al pasado. Se trata de tomar decisiones y debemos dejar estas cosas hacia atrás. Dejarlas, mis hermanos, dejar estas cosas que nos atan. Ninguna cosa, mis hermanos, debemos dejar o seguir hacia atrás. Hay que tomar la decisión de seguir hacia adelante y no regresando hacia atrás. Quiero concluir, mis hermanos. Lucas 9:23 dice, mis hermanos, que Jesús les decía a todas las personas, cuando estaba predicando, dice, si alguno quiere seguirme, tiene que hacer 3 cosas. Primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz cada día. Y tercero, sígame. Este es el llamado de Jesús para ti y para mí. En este llamado de Jesús, mis hermanos, tú y yo somos llamados a ser discípulos, discípulos comprometidos de Jesús, discípulos que tienen una sola lealtad con Cristo y discípulos no atados al pasado, que no miran hacia atrás, sino que miran solo a Jesús y hacia adelante. Estamos llamados a esta clase de esta clase de creyentes. En nuestro tiempo, mis hermanos, les decía, así inicié esta predicación, ser cristiano a veces no significa nada, pero lo que significa ser cristiano en nuestros días es lo que significa ser discípulo de Cristo. ¿Y qué clase de discípulos debemos ser tú y yo? Discípulos comprometidos, discípulos con una sola lealtad y discípulos que no están atados al pasado. Esta es la clase de discípulos que tú y yo tenemos que hacer, que no miran hacia atrás y que están firmemente anclados a Cristo Jesús. Lo que te pregunto es, si tú serás esta clase de discípulo, ¿verdaderamente serás esta clase de creyente? ¿Esta clase de discípulo? ¿Tú serás esta clase de discípulo? Yo espero que sí, que tú y yo podamos ser esta clase de discípulos para la honra y la gloria de Cristo Jesús. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Y vamos a orar. Señor, bueno eres y misericordioso, eres grandioso, mi Señor, eres bondadoso. Gracias por tu palabra que hemos examinado el día de hoy, mi Señor. Es palabra buena, palabra justa, palabra santa para nosotros. Gracias, Señor, porque nos indicas la manera en que debemos vivir, siendo discípulos tuyos, seguidores comprometidos con una sola lealtad y seguidores que no van para atrás. Ayúdanos en esto, mi Señor. Queremos ser buenos discípulos. Queremos ser buenos discípulos tuyos y de Cristo Jesús. Queremos hacer las cosas que nos has mandado. Señor, no queremos tener corazones divididos. Señor, queremos tener una sola prioridad, que es seguir a Cristo Jesús. Ayúdanos en ello, mi Dios. Ayúdanos en esto. Gracias, Padre, por tu palabra. Y te pido, mi Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Mis hermanos que han escuchado esta predicación, y seguramente los que verán esta predicación en internet, te pido, mi Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Te suplico, mi Señor, que tu palabra regrese a ti dando fruto para tu honra y tu gloria.
Permite que mis hermanos y también yo podamos ser la clase de discípulos que te honran y te glorifican, la clase de discípulos de la cuales tú te agradas. Ayúdanos, mi Señor. Gracias. Gracias en Cristo Jesús. Amén.